Gracias por permitirme llegar a su hogar o contactarlo a través de su celular, tablet. Gracias, Dios le bendiga en el nombre de Jesús en este lunes 8 de febrero 2021, segundo lunes del mes de febrero. Bendiciones, aleluya, esperando que cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas, se encuentren bien de salud, confiando en Dios, poniendo su mirada en el invisible, como dice la palabra del Señor. Y para este lunes 8 de febrero vamos a compartir la reflexión para esta semana. Y esta reflexión está basada en el pensamiento de un tema. Tal vez es un tema que muy pocos tocan, es un tema que muy poco se predica, pero queremos compartir con ustedes una reflexión. El tema está basado en la violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Pero el punto que vamos a tocar en esta reflexión es violencia patrimonial. Bendito Dios. Violencia patrimonial. Para algunos, violencia psicológica o violencia emocional. Yo voy a repetir muchas veces violencia patrimonial. Y quiero iniciar esta reflexión con una ilustración de la vida real. Aleluya. Y esta ilustración la he titulado Violeta Quero. Ese es el nombre de una persona. La señora Violeta Quero, su esposo, le prohibió hacer las compras, alegando que ella no sabía hacer las compras y gastaba demasiado dinero al hacer las compras. Él, siendo un economista, alguien mayor de edad que ella, parecía tener razón. Y le decía que lo que hacía era porque la amaba, para que no estuviera cansada, porque hacía pocas semanas había dado a luz Violeta, al segundo hijo del matrimonio. Y ella decía, tiene razón, me ama, me está cuidando. Sin embargo, todo empezó a aumentar, la violencia empezó a aumentar. Él comenzó a quedarse con los ingresos de la señora Violeta. También empezó a condicionarle sus salidas, empezó a condicionarles las llamadas, familiares, amigas, hermanos, todos. Empezó a condicionar ciertas cosas que hacía la señora Violeta, a tal punto que llegó su esposo en violarla sexualmente. Ella después supo que era una violación, porque para comprar un par de zapatos, Violeta, para sus hijas, tenía que tener relaciones sexuales con su esposo. Esa era una medida de coacción. Aleluya. Primero tenía que tener sexo con su esposo y después él le daba el dinero para el pasaje y para los zapatos. Ahí no había dinero para comprar un refresco o comerse un pollito, nada. Solo exactamente lo que necesitaba para el pasaje y para las zapatillas de su niña. Con el tiempo la señora Violeta entendió que lo que estaba viviendo en su casa con esa relación era una violencia sexual, pero también violencia patrimonial. La violencia patrimonial es complicada, muy complicada, sobre todo cuando hablamos de personas mayores de edad, como la mamá, las abuelas. No lo identifican, no lo reconocen, no entienden esto. Muchas veces se escucha el decir en nuestros hogares: mi hija mía, aguanta, quédese callada. Soporte, yo soporté, usted también puede soportar. O muchas veces se dice: soporta para mantener tu matrimonio, quédate callada para que tu matrimonio se cuide. Aleluya, no digas nada, quédese callada.
Cuidado con la violencia patrimonial. Génesis capítulo 3, el verso 11 y el verso 12 nos dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Verso 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La Biblia enseña que Dios había creado a los humanos, había puesto a los humanos en el huerto del Edén y había hablado directamente con Adán y le había dicho: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio no comerás de él, ni lo tocarás, porque ciertamente morirás. Eso se lo dijo Dios al hombre. La serpiente engañó a la mujer y la mujer compartió con el hombre. Pero cuando Dios llama, no a la mujer, al hombre, dice la Biblia que se escondieron. Y cuando Dios le dice: ¿dónde estás? Dice: supe que estabas desnudo y me escondí. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol. Cuando Dios le dice: has comido del árbol, le responde a Adán: la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Interesante. Ahora vamos a analizar un poquito el versículo. ¿Qué es la violencia patrimonial? Me gustaría que prestara atención a lo que voy a decir. ¿Qué es violencia patrimonial? Es cualquier hecho con ilegalidad que implica daño a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta a través de la pérdida de cosas, sustracción de cosas, transformación de cosas, ocultamiento de cosas, destrucción, retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos personales o recursos económicos destinados a la satisfacción de las necesidades del hogar. Aleluya. También la limitación de los beneficios económicos o disponer de tus bienes sin tu consentimiento, prohibirte trabajar, negarse a pagar los gastos esenciales del hogar, prohibir tomar decisiones, obligar a la pareja a rendir cuentas cuando él no lo hace o ella no lo hace, manipulación, palabras hirientes, insultos denigrantes, desvalorización, amenazas, aislamiento, humillación, chantaje y soborno. Todo esto que acabo de mencionar se conoce como violencia patrimonial. Gloria al Señor. ¿Ocurrirá violencia patrimonial en tu hogar? Ahora, yo no estoy hablando de violencia patrimonial de género. No me refiero solamente del hombre hacia la mujer, porque también hay casos de la mujer hacia el hombre, o de ambos a alguno de los hijos, o hacia la suegra o hacia el suegro, aleluya, o hacia los abuelos, o hacia papá o mamá. Bendito el Señor. Recuerde, violencia patrimonial. Generalmente, esta forma de violencia es en contra del adulto, pero existen casos en donde la violencia patrimonial también se refleja en contra de adultos y niños. Bendito el Señor. Ahora, sus objetivos centrales están en dañar el bien o inmueble o deteriorar el patrimonio de la víctima o los bienes de la comunidad conyugal. Cuando alguien intenta dañar, destruir los bienes de la familia. Bendito el Señor. La violencia patrimonial produce pérdida de la autoestima, inseguridad en sí mismo, sentimientos negativos, tristeza, frustración, subvalorización, soledad, rechazo, ansiedad, inutilidad y otros males. Recuerde el término, violencia patrimonial. Reflexionemos. En hogares cristianos se experimentará la violencia patrimonial. ¿Podría identificar la violencia patrimonial en su familia? ¿Qué aprendemos de Génesis capítulo 3, verso 12? Donde Dios le dice a Adán, donde Adán le dice a Dios, en otras palabras, disculpe,
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué aprendemos de esto? Uno, Adán culpa a la mujer, quien Dios se la dio, pero también culpa a Dios. En otras palabras, cuando se vive violencia patrimonial, el que afecta nunca acepta sus errores. Culpa a los demás, culpa a cualquiera, siempre busca culpable. Segundo, Adán con este argumento quiso evadir su problema y su responsabilidad. Aleluya. Interesante. Cuando uno evade o culpa a los demás, uno evade y no acepta su problema o no acepta su responsabilidad, actúa como Adán. Violencia patrimonial. Tercero, Adán se escondió y no resolvió su problema. Violencia patrimonial. Cuando una persona no acepta sus errores, se enoja, se molesta, destruye todo. Amén. Se esconde, pero no resuelve su problema. Violencia patrimonial. Cuarto, Adán se excusó en lugar de aceptar y confesar la verdad. Interesante. La violencia patrimonial, amigo, hermano, hermana, amiga, hay veces se esconde en los hogares y hay veces nos quedamos callados porque no queremos que el vecino sepa cómo actúa mi esposa, o que la vecina sepa cómo actúa mi esposo, o que en la iglesia sepan cómo actúa mi pareja. Pero es malo, es terrible. Dice la Biblia en el Salmo 68 y el verso 6: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. La intención de Dios para el hogar es que todos disfruten del beneficio patrimonial, sin limitaciones, sin coacción, sin restricción, sobre todo sin ningún tipo de violencia. Porque el propósito de Dios, según Salmo 68:6, Dios hace habitar a la familia desamparada. Dios quiere que la familia viva en unidad, en amor, en coinonía, no bajo violencia patrimonial. Reflexión para la semana: cuidémonos de la violencia patrimonial. Bendito el nombre del Señor. Dios le bendiga a todos y a todas, en el precioso y dulce nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Bendiciones.